Comenzamos este capítulo de la política exterior en el siglo XVIII con este fragmento del cuadro que aparecía al inicio de la presentación, el retrato de la familia de Felipe V, y si os fijáis, usamos este fragmento del cuadro porque se aprecia en él perfectamente a Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V, que aparece retratada en el centro del cuadro. Si vemos el cuadro completo, aparece en la posición más centrada, adelantado un poco con respecto a su marido, que es el que aparece al lado, que es Felipe V, y con su brazo cerca de la corona. Claramente el retratista, el pintor Michael Van Loo, quería destacar algo que era evidente a ojos de todo el mundo, y era la influencia de Isabel de Farnesio en la política española de aquel momento, y especialmente, ahora lo veremos, en la política exterior. Esta política exterior de España va a quedar marcada por tres elementos. Dos son puramente estratégicos, relacionados con el contexto que se vivía entre las distintas potencias, y estaría marcado por el Tratado de Utrecht. Por un lado, las pérdidas de las posesiones europeas pues hizo que se acrecentase la prioridad de defender y mantener las posesiones americanas. Y es una prioridad porque cada vez hay más potencias interesadas en esas posesiones, especialmente Gran Bretaña, que tendrá un gran interés, por ejemplo, por la zona del Caribe, y eso va a ser también un elemento fundamental para la otra pata de esta política exterior de España del siglo XVIII, que será la constante alianza con Francia. Puesto que Gran Bretaña es el gran enemigo, conviene, o en teoría conviene, una alianza con Francia, que además son familia, los Borbones, y de hecho a estos acuerdos se les conoce como pactos de familia. Es verdad que en realidad fue una alianza más beneficiosa o más pendiente de las necesidades de Francia que de España. No fue una alianza en ningún caso beneficiosa para España. El otro elemento es puramente personal y estaría relacionado con lo que hemos visto antes, y es el interés de Isabel de Farnesio de colocar a su hijo, puesto que Fernando VI, hijo de la primera esposa de Felipe V, María Luisa de Saboya, era el heredero al trono de España. Ella necesitaba conseguir territorios para que su hijo pues reinaran o fueran duques, como ahora veremos, de algún territorio. Es decir, básicamente buscar un futuro para su hijo. Todo esto es lo que va a dar lugar a los pactos de familia. Se harán dos en tiempo de Felipe V y otro en tiempo de Carlos III. Serán los elementos fundamentales de la política exterior española en este siglo XVIII. Los dos primeros pactos de familia, los del tiempo de Felipe V, pues obviamente están enfocados en lo que hemos comentado anteriormente de las ambiciones de Isabel de Farnesio de colocar a su hijo. En el primer pacto de familia, pues España participará en la guerra de sucesión de Polonia, y gracias a eso conseguirá que Carlos, el futuro Carlos III, acceda al trono del reino de Nápoles y Sicilia. Por el segundo pacto de familia también interviene en una guerra de sucesión España, en este caso la guerra de sucesión austríaca, y permitió colocar al segundo hijo de Isabel de Farnesio como duque de Parma. El siguiente rey, Fernando VI, sí que mantendrá una neutralidad en el ámbito exterior, pero con Carlos III volverán los pactos de familia. Se firmará el tercer pacto de familia, que implicará la alianza con Francia en el contexto de la Guerra de los 7 Años, que enfrentó a Francia y Gran Bretaña por la hegemonía europea. Este pacto también será, en este caso será negativo para España, porque Inglaterra, Gran Bretaña vence en la guerra, y España tiene que ceder Florida a Gran Bretaña. Un poco para compensar, Francia le cederá la Luisiana a España. Por último, el último elemento fundamental de la política exterior será la participación de España en la guerra de independencia de Estados Unidos. En este caso, España, al igual que Francia, apoyará a los colonos, a los que se quieren independizar de Gran Bretaña, y como lo consigue, digamos que el Tratado de Paz, en este caso el Tratado de París, será favorable a España, ya que le permitirá recuperar Florida y Menorca. Menorca, que como recordamos se había perdido en el Tratado de Utrecht. Pero es verdad también que desde un punto de vista político a largo plazo, apoyar a unas colonias que quieren independizarse de la metrópoli
no parece una jugada muy inteligente, puesto que España tenía un enorme imperio colonial. Y de hecho, el ejemplo de la independencia de Estados Unidos influirá en los independentistas americanos que en el siglo XIX se independizarán del imperio español. En cuanto a este imperio español, si queréis lo vamos a ver directamente con el mapa. En el siglo XVIII, fijaos, alcanza su mayor extensión. Incluso no está todo recogido ahí porque llegan más al norte, a Vancouver, en Canadá. Incluso los españoles llegan a tener durante un tiempo el control de Alaska. Pero en cualquier caso, si os fijáis, casi todos los actuales Estados Unidos y después todo el resto de la América hispana, desde México hasta el Cabo de Hornos en el sur de la actual Argentina. Aquí aparece, ¿verdad?, el Virreinato de Brasil, ¿vale?, que aparece en rosa, que ese no pertenece a la corona española, ¿eh? No nos confundamos, ese pertenece a la corona portuguesa. Pero el resto sí que pertenece a la corona española. De hecho, se puede ver ahí los nuevos virreinatos que se van a crear para intentar mejorar la administración de este enorme imperio. Si os acordáis, los dos primeros virreinatos del siglo XVI era el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú, y lo que se hace es dividir el Virreinato del Perú en tres. Se mantiene el propio Virreinato del Perú y se crean a principios de siglo el de Nueva Granada, las actuales aproximadamente Venezuela, Colombia y Ecuador, y a finales del siglo XVIII el Virreinato del Río de la Plata, con actuales Bolivia, Argentina y Paraguay, aproximadamente. También hay una reforma con la creación de las capitanías generales, como la de Chile, la de Guatemala, la de Venezuela, o la creación de las provincias internas del Virreinato de Nueva España, que se encargan de organizar la zona del actual Estados Unidos. Estas divisiones administrativas, esas capitanías generales, tenían bastante autonomía dentro de los virreinatos y lo que se pretendía era controlar mejor el territorio, porque el principal problema del Imperio Español va a ser que hay muy poca población, tienen muy poca población para controlar un imperio tan grande en el que las comunicaciones son dificilísimas y hay enormes zonas, aunque todo eso sea propiedad del Imperio Español, pero hay enormes zonas que están prácticamente deshabitadas y que son muy difíciles de controlar. En toda América del Norte, prácticamente desde México hacia el norte, lo que había era pues algunos presidios, algunas pequeñas guarniciones militares y misiones religiosas de alguna orden religiosa que se instalaba en esas zonas, pero no había un control efectivo de ese enorme territorio y además en el siglo XVIII cada vez habrá más potencias pendientes del Imperio Español y de hacerse con él, pues desde Rusia, sobre todo en el norte, hasta sobre todo Gran Bretaña, como hemos dicho, en la zona del Caribe, también en el Virreinato de la Plata, que intenta hacerse con algunas plazas en esa zona. En cuanto a la sociedad, pues vivirá un crecimiento económico la sociedad americana en este periodo. Seguirá siendo una sociedad claramente jerarquizada en función de la raza, españoles, criollos, mestizos, mulatos. Se desarrollarán algunas grandes ciudades al estilo europeo, como Lima, Buenos Aires o Caracas, donde cada vez adquirirá mayor poder la burguesía criolla, que va a empezar a liderar estas comunidades y que tendrá una influencia enorme en el proceso de independencia. Será también una sociedad compleja, con enormes desigualdades económicas que provocan frecuentes revueltas. La más importante de todo el siglo XVIII será la revuelta indígena de Tupac Amaru en la zona del Perú.